esperadme. ¿Qué tal vuestra semana? Bueno, no muy bien, la verdad. Bien. ¿Dónde queréis comer? Me da igual. Ay, tú siempre con lo mismo, todo te da igual. Bueno, vamos al McDonald's. Vale. Hey chicas, ¿sabéis lo que podemos hacer la semana que viene? Podríamos ir al parque de atracciones. Sí, estaría genial. Es que no sé si voy a poder. ¿Pero por qué? Vamos. Es que va a haber mucha gente y me voy a agobiar. Pero si nos lo vamos a pasar genial. Es que no sé cómo explicarlo. Es como si supiera que ya todo va a salir mal. Me voy a agobiar y voy a estar muy incómoda. ¿Pero por qué piensas eso? No lo sé, es que no puedo evitarlo. No sé en qué momento empezó esto. No sé por qué me siento así. No sé cómo explicar que mi mente nunca descansa, que mi pecho siempre está apretado. No sé cómo decirles que mi cabeza no para, que cada pequeña decisión se siente enorme, que cada palabra que digo la analizo 1000 veces después. Me cuesta respirar aunque no haya razón. No sé cómo decirles que me aterra perder el control, que hay días en los que mi cuerpo está quieto, pero mi mente grita. Me siento agotada aunque no haya hecho nada, que tengo miedo de que esto nunca se vaya. No sé cómo contarles que tengo ansiedad. A veces quiero salir, quiero hacer planes, pero solo de pensar en estar rodeada de gente, en que algo inesperado pase, en que no tengo una salida fácil, mi cuerpo se bloquea. En España, más del 6% de la población sufre ansiedad crónica. Cada vez más personas viven con esta carga invisible, con esta sensación de peligro constante que no pueden apagar. Así que tal vez no es solo cuestión de relajarse o pensar en otra cosa. Tal vez lo que necesitamos es más comprensión, más apoyo, más ayuda, porque la ansiedad no siempre se ve, pero se siente. Un monstruo en la cabeza que te consume y lucha con los... ¿Pero de qué te preocupas si tienes todo y todo está bien? Porque la ansiedad, como cualquier otra enfermedad, no pide permiso, no entiende de éxitos ni de razones. Y la gente, incluso sin quererlo, te hace sentir que estás exagerando, que deberías controlarte. Por eso, si sufres ansiedad, quiero decirte que no estás sola. Y por eso hablo alto y claro, porque sé que con ayuda y poco a poco puedes encontrar calma. Tener ansiedad no es un fracaso personal, no significa que seas débil, y recordemos que la ansiedad no siempre se nota. A veces se disfraza en un todo está bien. A veces habita en quien parece más seguro, en quien siempre está ocupado, en quien hace bromas. A veces se oculta en los ojos de alguien que parece tranquilo, porque la ansiedad no siempre se ve, pero se siente.